Cuando uno escucha sobre la comida china, lo primero que piensa es en lo exótica que es, pero es verdad que comen los alimentos más raros de todo el mundo. Muchos incluso aseguran que comen hasta perro. Así que miren, en esta aventura nos vamos a ir a conocer un poco sobre la gastronomía. No podremos abarcarla toda, ya que pues la gastronomía china varía dependiendo de la región, pero vamos a tratar de abarcar lo más que se pueda y también lo más que pueda aguantar nuestro estómago. Así que chicos, acompáñenme a conocer cómo es la comida callejera aquí en China. Así que bueno chicos, miren, este tour gastronómico lo vamos a arrancar aquí en la capital, específicamente en una calle popularmente conocida por vender comida china auténtica, comida china callejera. Bienvenidos chicos a la zona de Qianmen. Para esta aventura igual me anda haciendo barra aquí Sofillita, que desde que venimos aquí a China hay un plato en específico que quiere probar. El pato rostizado. Y es que fuera de bromas, no importa para dónde miren, aquí en China van a ver un puesto que vende pato. ¿Por qué motivo? Porque es uno de los más famosos y tengo entendido que es el plato nacional. Así que esperamos encontrarlo. No se diga más chicos, vamos a comer. Démosle. ¿Qué onda, bichos? Bueno chicos, miren, vamos al primero. Este me ha llamado la atención porque lo acabamos de traducir y dice pastel de carne de uña de puerco. Yo entiendo que será también quizás la traducción equivalente a decir pastel de carne de pezuña de puerco, pero lo que sabemos es que lleva puerco. Vénganse, vamos a pedirlo. Fíjate que están viendo por aquí, miren que se ve redondito, un poquito aceitoso, pero bueno. This how much? Beef. What is this? Beef. Oh. Okay. Two. No, one better. Yes, beef. This is. Okay. Diga. One. Diga. Yes. 车前高到站成功。是的， Thanks. 小苦，小苦。 Ok, bueno chicos, por aquí lo tenemos, vénganse, se los voy a mostrar. Es como un pastelito. Venga chicos, probadita del pastel de pezuña de puerco. ¿Viste? Sí, no viste que él te hizo una señal que tuvieras cuidado porque le hacía... Sí, como que echa algo, miren. Como que echa algo aquí. Creo que, no sé si es el aceite. Sí, creo que es el aceite, ¿eh? Sí, pero venga. Pues miren, por aquí les muestro cómo es la consistencia por dentro. La carnita, por ahí lleva unos toques de vegetales, pero está bueno. Como un pastelito de carne, pero de puerco. Bueno, por aquí igual Sofi está degustando el platillo. Sofi, primeras impresiones. ¿Pasó o no pasó la prueba? Está bueno, va como un pastel de carne con un toquecito diferente, pero rico, lo sentí yo. Está rico, sí, sabe como a un pastelito, como a una empanada, algo así, rellena de carne de cerdo. En realidad el sabor no es tan fuerte, o sea, como en cuanto a especias y eso, se siente como bastante natural el sabor del cerdo. Bueno chicos, vamos al siguiente platillo y esto que están viendo, prepárense porque empezamos desde lo más suavecito y cada vez le vamos subiendo el nivel. Esto que están viendo chicos son tripas hervidas, así como le escuchan, tripas hervidas. Bueno chicos, miren, vamos con el siguiente platillo. Aquí ya se va poniendo fuerte porque esto que están viendo se llama baodu, traducido sería tripas de cordero hervidas. Les cuento que este es un plato bastante tradicional aquí de la zona de Beijing, donde las tripas de cordero se hierven brevemente y se sirven con diferentes salsas. Las más comunes vendrían siendo sésamo y ajo, aunque yo por ahí logré ver otras como las salsas picantes o una que otra salsa de mantequilla de maní también. Y pues bueno, prácticamente las tripas del cordero te las combinan con unos fideos, te le ponen también ahí perejil, otras verduritas y te lo dan en un plato hondo como esto, como una sopa prácticamente. Miren, vamos a darle la probadita. Yo honestamente no sé ni cómo se come, pero venga, va chicos, venga para la boca. Un poco picante. Mira que está bastante bueno. Tiene un toque incluso como a saborcito a ramen. Pero mira, yo no soy mucho de estar comiendo tripas. Pero la preparación que la muchacha, no sé, quizás le dio el toque de mamá china. Y le puse ahí un poquito de amor, ¿no? Está bastante bueno, me ha gustado. Un poquito picoso para mi gusto, pero está bueno. Vamos a darle un 9 de 10. Y bueno chicos, miren que Sofi no le tenía fe a la sopita de tripa, por ahí me la estaba dejando a mí. Pues está bastante rica, solo que está
picante. Pero por todo lo demás, está súper rica. Bueno chicos, miren que seguimos buscando platillos exquisitos y ahorita que veo una gran fila en esta sopa, vemos que aquí es de las más llamativas y miren qué es eso que se ve al fondo, chicos. Una olla con lo que parece ser intestino de algún animal. Vamos a ir a preguntar qué es y les comento. Bueno chicos, después de ver esa gran fila de personas me entero que, miren, este es uno de los platillos más populares aquí de Beijing y se llama Lushu. Es que sí, miren, me llamó la atención ver a las personas aquí cómo lo sirven y si no me equivoco esto que estamos viendo es intestino. Yo estoy seguro que es por la forma que tiene. Y pues para los que están curiosos, tío Fran, ¿cómo se llama este platillo? Que la presentación bastante grosera de hecho. Pues bueno chicos, esto se llama Lushu y vendría siendo un plato tradicional de Beijing que prácticamente consiste en intestinos y pulmones de cerdo estofados. Estos los sirven con pan de trigo al horno y pues bueno, aquí logramos ver que muchas personas les gusta porque la fila estaba bastante grande. En otras ocasiones, además de los intestinos, suele llevar también cabeza de cerdo y pues te lo sirven cocinado en un caldo. Como ingredientes adicionales también se pueden servir tofu, también tofu fermentado, cebollín, ajo, aceite de especias y salsa de tofu. Bueno, aquí le ponen casi que de todo, pero ustedes saben, lo principal, intestino de cerdo, pulmones, pan y aquí el tofu en un caldo. Al final, uniendo todo eso, hacemos una sopa y la tenemos por acá. Así que bueno chicos, por aquí la tenemos. Les cuento que le pregunté al señor si no me podía dar otro plato más pequeño porque está bien grande y me dijo que no. Este es el único plato que venden, así que vamos a darle aquí una probadita. No les miento que me dio algo. Me dio algo cuando vi esto de aquí. Esto que están viendo es el intestino y por ahí vi justamente cómo lo estaban cortando. Ay, no, hasta me dio algo. El olor, no les miento, de esta sopa o de este guiso, no sé ni cómo llamarlo, está bastante fuerte. Un poquito apestoso, pero no sé. Yo siento que esto debe ser así tipo como el queso cheddar, ¿no? Apestoso, pero rico. Venga, vamos a darle aquí una probadita. Puedo ir de poquito en poquito porque no vaya a ser. Uy, no, es que esto me da. Mire chicos, aquí tenemos. No, creo que no voy a poder. Aquí tenemos el intestino. Uy, tengo miedo, chicos. Tengo miedo. Pero imagínate si quiero vomitar y no tengo dónde escupir ni servilleta me dieron. Venga, en este canal no venimos a andar lloriqueando, chicos, por ustedes. Si no lo veo, no sé la textura, que está fea. Si no lo veo, no me da asco. Pues mira, en cuanto al tofu, lo siento incluso hasta amargo. Un poquito simple, pero amargo. Pero a lo que yo vine fue a esto. Uf, no lo estoy disfrutando. Diablo, qué difícil me la pusiste. Venga, vamos con otro intestino. Creo que este tal vez está más bueno. Creo que nunca había comido intestino delgado. Corte y volvemos, chicos. Bueno, les cuento que caí derrotado yo ante la sopa, pero Sofi representando al team. Pues no sabe mal para mí, pero se le siente como un sabor como, no sé, ¿Al intestino? como huelen las heces. Las heces, diablo. Pues sí, el intestino. Pues sí, pero o sea, se le siente un poco al fondo ese sabor. El sabor acá. Como o no sé, es que es un sabor raro. Es sabor raro, pero no es así para vomitar tampoco. Pero es un sabor raro. Bueno, el intestino no lo volvería a probar, pero tal vez lo demás de la sopa esté mejor. ¿Calificación? No, para mi gusto, un 3 de 10. O sea, no es como que no se pueda comer, pero el sabor es muy extraño. No me gusta. Bueno, yo sí, honestamente le voy a dar también la misma, un 3 de 10, 4 de 10. O quizás, espérate, vamos a darle otra oportunidad. Necesito quizás darle una buena sorbeada, ¿ves? Así, una buena agarrada de pellejo. Va, así, ¿ves? Esto sí es bello, ¿ves? Venga. Esto sí, sí. Mira, ya si le vemos así combinado con el tofu, que el intestino, que el caldo, que los vegetales, ya siento que ya sabía un poquito mejor. Creo que me estaba
me estaba traicionando un poco la mente porque pues el intestino nunca me ha gustado, ahí es gusto personal, pero ya con la combinación de todo pues siento yo que porque está bastante bueno. Venga, va chicos, con ustedes ahí intestino delgado o grueso, ya no me acuerdo qué era, pero démosle. Y bueno chicos, miren, lo chivo de este lugar que les comenté es que así como hay puestos en la calle, justamente en la misma zona, hay puestos también dentro de centros comerciales, o sea, centros comerciales específicamente para venir a comer. Entonces miren, por aquí tenemos este pasillo repleto de comida, por allá están las gradas eléctricas del centro comercial que van al segundo nivel donde también hay más comida. Y si nos venimos por acá también hay más comida, así que este sería el paraíso para los que les gusta comer y los que quieran venir a probar la mayor cantidad de gastronomía china posible. Pues siento que este lugar cumple su función. No importa para dónde vean, encuentran un sinfín de puestecitos como estos que te ofrecen toda la gastronomía. Va chicos, miren qué tenemos por aquí. Y no sé qué será, pero ya les investigo en breve. Se ven como unos dumplings, unos dumplings algo gorditos. Venga. Si hay algo que logra verse bastante al momento de caminar en las calles de China, por lo menos en Beijing, es este postre que están viendo por acá, chicos. El pastel de osmanthus. Este vendría siendo un pastel chino tradicional hecho con harina de arroz glutinoso. Arroz glutinoso vendría siendo como arroz pegajoso. Además le agregan azúcar y flores de osmanto. Por aquí les dejo una foto para los que no saben qué es una flor de osmanto. Esta flor prácticamente le da un aroma y un sabor distintivo. Al final todos estos ingredientes que les mencioné se mezclan y se cocinan hasta obtener una masa suave, que es la que tenemos por aquí. Así que venga, vamos a probarla. Y ahorita voy a probar el pancito amarillo que vimos hace un rato. Pero está algo difícil porque está como chicloso. Nosotros pensamos que la presentación era así como la vimos al inicio, ¿va? Porque también pero, en Inter se ve así. Pero como que lo ponen a calentar, algo así, o al menos así nos lo dieron esta vez. Pero está caliente. ¿Qué pasó? Está bien caliente. Es que después de una sopa de tripa con intestino delgado y grueso, casi que probamos hasta pulmones quizás. Algo dulcito cae bien, va. Como... Mira, no me digas, yo le siento que puede, no lo he probado, pero sospecho que puede saber como a plátano frito. No. En realidad es como simple, no tiene sabor. O sea, sí, no. Es un poco simple. Pero no es dulce. No. O sea, se le siente lo dulce al principio porque como que le pasan así, una brochita, como con azúcar. Pero lo de adentro, lo amarillo, la masa, es simple. No sé, es simple, pero no está mal tampoco. Miren chicos, y caminando que me encuentro una cosita muy llamativa. Miren, aquí hay unos alacranes bebés. No sé si ya se lograron fijar bien, pero están vivos. Aquí lo venden en pinchos. Miren, aquí tenemos alacranes. Por allá tenemos lo que parecen ser, que yo creo que son como unos 100 pies. Por allá tenemos unos escorpiones. Tenemos algo ya lo que parece ser como un grillo grande, una chicharra. Por acá unas cucarachas. Esto no sé qué será. Por aquí creo que son unos gusanos, como unos gusanos de seda. Tarántula, para los que quieran tarántula. Por ahí hay otro que se llama dragón de mar. Y por aquí me encuentro otras estrellas de mar. Miren, yo sospecho que esto es más como para atraer a los turistas. Pero, ¿qué sería de Tío Frank si no expone su vida probando? Thanks. Gracias, va chicos. Aquí, ¿qué sería de Tío Frank no expone su vida probando estas especies exóticas? Va chicos. ¿Sobreviviremos a la prueba? Lo averiguaremos. Hoy sí chicos, miren. Si después de este video no sobrevivo, recuérdenme como la ocasión en la que Tío Frank, el pirata, probó estrella de mar, cucarachas y por aquí unos escorpiones. No sé ni por dónde empezar, creo que le vamos a dar una mordida. Miren, ya si usas la imaginación parece como que fueran unas pasas grandes o como que fueran como dicen en mi país, El Salvador, unas empanadas, ¿va? Por ahí le pusieron como unos condimentos, creo que le pusieron hasta chile. Pero venga, no lo pensemos más. Qué buena cucaracha. Mira que no sabe mal. Esto es como proteína. Sabe como a un poco seco, pero como a maní le siento yo saborcito. Va chicos, segundo platillo. Me da miedo ese aguijón de la cola, pero
no pasa. Uy, me salió volando. Vamos a darle aquí. Ey, no, hombre, pero está como bien duro aquí. Mira que este sabe como a chicharroncito, le siento yo. Como a chicharrón bien frito. Pero venga, otra cucarachita. Y hoy sí, miren, vamos con la estrella de mar. Esta ha sido la opción gastronómica callejera aquí en China más rara que he visto. La estrella de mar. No sé si será venenosa, pero esperemos que no me pase nada. Pero Sophie dice que sabe a pescado. O sea, yo no lo he probado, la vi en un video. Y decía que sabía a pescado. Ah, pues venga. A la madre, sí sabía pescado. Pero bien pescadoso. La estrella de mar, nada del otro mundo. Yo le siento un sabor como a... Así como el pescado seco, el que se comen en su mar. Pues puya, está fuerte. Así como ustedes agarran el pescado seco en Semana Santa, ese mismo sabor tiene, así saladito. La estrella de mar sí no me gustó, chicos. Muy pescadosa para mí. Está fuerte, voy a vomitar, chicos. Corte y volvemos. ¿Saben cómo es que sabe? El sabor así a pescado seco de Semana Santa, pero también como una combinación de bacalao. ¿Probaron ustedes alguna vez esta medicina? Ah, pues esa medicina a muchos no les gustaba. Ah, pues a eso sabe la estrella de mar también. Siguiente opción, chicos. Miren, por ahí se nos atravesó un calamar a la plancha. Como ya es costumbre, todos los países asiáticos venden bastante calamar y cada uno lo vende a su estilo. Por lo menos el que encontramos aquí en China. Ahí lo pusieron a la plancha, un ratito de un lado, después del otro y después pues le pusieron las diferentes especias. Nosotros le dijimos que le echaran un poquito de polvo picante y así. Quedó ready para probarlo. Y yo voy a probar este calamar que es como del tamaño de mi cara casi. Bueno, te lo hacen a la plancha y te le ponen ahí unas especias y todo eso. Supongo que chile porque le veo como unas semillitas de chile. Vamos al siguiente platillo. Miren, este no es un platillo en sí, pero siempre que grabamos videos de comida callejera, grabamos la cerveza nacional de cada país, o por lo menos la más popular. Leyendo un poco en internet me entero yo que esta que se llama Tsingtao, no sé si la estoy pronunciando bien, pero pues yo hago ahí mi mandarín como pueda, ¿no? El Tsingtao es la cerveza más popular y la que yo he visto aquí en China. Así que venga, no se diga más, chicos, vamos a darle la probadita, porque en lo que me baja el efecto de la estrella de mar y los escorpiones y las cucarachas, yo me siento así, estoy un poquito mareado. No sé si es de tanta comida o la estrella de mar estaba venenosa, pero vamos a ver si no termino más loco con esta cervecita. Así que vamos. Me cayó como anillo al dedo. Mira que está bastante buena, se siente un poquito, en cuanto a término de intensidad de la cerveza, le siento yo un 5 de 10. No está tan fuerte, pero tampoco está tan suave. Bastante buena, chicos, aquí probando la Tsingtao de China, como debe ser el juguito de tamarindo. No siempre, de vez en cuando esto lo estoy haciendo solamente para el video. Al día siguiente. Bueno, chicos, miren, continuamos nuestra expedición de comida callejera aquí en China, pero les cuento que para eso nos hemos venido a otra región. Como les comenté al inicio del video, China tiene la ventaja que, pues, como tiene diferentes regiones, también eso hace que su comida sea aún más amplia. Así que para eso les cuento que nos hemos venido a otro lugar que se llama Chongqing, específicamente a una calle turística de comida que por aquí les va a estar saliendo el nombre. Así que acompáñennos para ver qué tipo de manjares y cositas extrañas podemos encontrar. Vamos. Miren, chicos, ahorita les muestro cómo está el ambiente por aquí. Miren, bien dicen que cuando en un restaurante hay filas, porque bueno, ¿será que este es bueno? Yo creería que sí. Y también este que le sigue, aquí está bastante llena la cosa. Y miren que estos postres bastante populares, solamente miren la cola de personas que están esperando para ordenar. Bueno, chicos, miren, aquí en Chongqing decidimos comenzar con algo dulce, ya que pues hemos probado solo cosas saladas, y les voy a mostrar el postre más icónico de la zona. Pues bueno, chicos, miren, fue prácticamente inevitable no pasar por estos puestos, porque de cada 10 puestos que veo aquí en la zona de Chongqing, fuera de bromas, 1 o 2 encontramos
estas gelatinas que están viendo. Y es que miren, por aquí se ve bastante buena la cosa. Unas gelatinas que se ven como de colores, una fruta, logro ver por aquí unas semillas. Y es que miren, este postre es uno de los más populares de la zona. Se llama Binh Phen. Para los que quieran refrescarse un poco, pues este es el postre ideal. Bastante popular en la parte suroeste del país. Y pues bueno, miren, este platillo se trata de una gelatina transparente y fría. Por ahí vi una gelatina de color que sí era transparente, pero ahí logré ver yo otra que era como de color rosado. Creo que es como para darle vivacidad, para darle un poquito de llamativo al platillo, ¿no? Esto te lo sirven con lo que parece ser algo como miel. Yo creo que también vendría siendo como un sirope de azúcar morena. Además de esto te le agregan diferentes frutas. Dependiendo de los puestos pues varía la fruta. Por lo menos estos tenían lo que parece ser melón, tenían sandía. Y además de eso te le agregan diferentes frutos secos, bastantes semillas y al final te le ponen así un poquito de maní. Y pues ya cuando tienen todo eso te le ponen lo que te le comentaba anteriormente, que vendría siendo una especie de jarabe que está hecha prácticamente de azúcar morena, chicos. A probarlo. Entonces bueno, miren, al final ustedes pueden escoger la combinación que ustedes quieran. Yo escogí esta que ven por acá. Le pusieron, bueno, casi que de todo lo que les comenté. Así que vamos a darle una probadita. En teoría vendría siendo un postre para que vos te refresques cuando hay calor. Así que, uy, Diosito, está bastante gelatinoso. Miren que se me resbala bastante. Vamos a darle aquí una probadita. Uy, venga chicos, hoy sí, va. Hoy sí, va. Para que les dé hambre ahí conmigo. Va chicos, abran la boquita y venga. Miren que está gelatinoso. Está bastante dulce, pero yo lo sentí bueno. Vamos a darle un 8 de 10. Hoy sí chicos, después de ese postrecito venimos potentes. Les cuento que el siguiente platillo es una rica, deliciosa y jugosa cabeza de conejo. Por ahí me encontré un puestecito que vende conejo y te lo ponen así bien sazonado. Eso sí, se logra ver bastante picante. Ve que le ponen ahí bastante chile, bastantes especias y te venden prácticamente de todo. Desde la pierna, te venden el cuerpo, te venden la cabeza, la pata delantera, la pata trasera. Y bueno, te la dan en esta presentación que ven por aquí. Aquí la tenemos ya lista. Miren, dicen que el conejo sabe como a pollo. No puedo asegurar eso hasta que la pruebe. Miren, por aquí uy, Dios, aquí lo tenemos, mira. Por aquí, ¡ey! Sí, mira, se ve picante. Por aquí la tenemos. Venga, chicos. Yo no sabía que los conejos tenían los dientes tan así. Más parece como un castorcito. Por ahí el muchacho me dijo que le abriera la boca y no sé qué. ¡Ay, la vergue! Ah, sí, mira. Ahí está. Miren que honestamente no sé de dónde agarrarle la carne. De aquí le logro sentir la lengua. Mira qué dura está. Sí, es la lengua, pero le vamos a dar una... Uy, no sé. Esperen, yo creo que le voy a agarrar de aquí, de este ladito. No le hallo carne, voy yo todo hueso le veo. Va chicos, con ustedes, cabeza de conejo, aquí en China. Venga. Mira, necesito algo mejorcito, ¿ves? Quizás esto. No le encuentro como que mucha carne, casi todo es como nervio y hueso. Yo creo que le voy a dar por aquí una mordidita. Espérame. Diablo, no sé de dónde agarrarlo. Venga. No le hallo nada, yo creo que solo el hueso me vendieron. Venga. Mira que sabe a pollo, pero como con un sabor más fuerte. Como pollo un poquito crudo. O quizás la gente, mira, yo creo que la lengua, yo creo que me voy a comer la lengua. Aquí la tenemos, ¿ves? Diablo, eso sí me dio asco, lo siento chicos, pero aquí en este canal, en este canal venimos a probar de todo. Deseenme suerte. Mira, no la voy a ver. Olvídenlo. Conejo, 3 de 10. Bueno chicos, miren, y entre una de las cosas más populares que he visto aquí en las calles de China son estas paletas que están viendo por aquí. Son unas paletas de arroz glutinoso. Para los que no entienden, arroz glutinoso vendría siendo como un arroz chicloso, como un arroz pegajoso. Y usualmente lo combinan con fruta. Por ahí en el puesto que encontramos nosotros, habían varios. Había como de mango, había de fresa, de otra fruta que no recuerdo el nombre. Y después que vos escoges tu sabor, te lo pasan con una caja y te le ponen ahí como un polvo dulce. Yo creería que vendría siendo como azúcar y un poquito de ajonjolí y ya después te queda así. Yo escogí personalmente la de mango y nos costó unos 5 yuanes, así que vamos a darle la probadita chicos. Paleta de arroz pegajoso, venga. No,
lo que le ponen alrededor, el polvito que les comenté que pensé que era azúcar. Creo que además del azúcar también tiene como un maní, tiene bastante sabor a maní, se siente el sabor al arroz y bastante el saborcito a mango. Esta sí, 10 de 10. Pero miren, si hay una cosa que realmente ha llamado mi atención, es que sí, miren, cuando andan caminando aquí en las calles de China por la noche, específicamente a altas horas de la noche, se logran encontrar estos puestos que están viendo, donde ven diferentes pinchos, donde ven diferentes tipos de comida, carne, vegetales, y los puede ver prácticamente que en cada esquina. Entonces, bueno, miren, aquí tienen diferentes ingredientes, desde vegetales, tienen frutas, tienen pescado, tienen por allá carne de res, tienen aves por allá, incluso logré ver unos grillos. Pero miren, si hay algo que he visto que predomina bastante son estas muñecas que están viendo por aquí, las patas de pollo. Miren, casi que en cada puesto que me he cruzado las he visto. Entonces, bueno, ustedes vienen por aquí, ¿qué pasa? Después solamente agarran lo que quieren llevarse, lo ponen en estas canastitas, por ahí le sacan la cuenta de cuánto les sale y después miren, en aquella parrilla que tienen al fondo, ahí se las cocinan y después se las llevan aquí a la mesa, facilito. Entonces, chicos, miren, bueno, estos negocios prácticamente vendrían siendo como unos negocios para que vos vengas por un antojito nocturno, para que vos vengas a la hora que se te antoje. Usualmente los encuentran a altas horas de la noche. Bueno, miren, al final todo lo que teníamos con Sofía en la canastita, te lo dan no vayan a pensar que te lo dan así crudo. Te lo cocinan, te le ponen así unas especias, te le ponen unos condimentos y al final te lo sirven así en un platito. Así que miren, a lo que yo vine fue a esto. Venga, la patilla aquí de pollo. Un saludito a mi abuela que ella es fanática de probar patas de pollo. Nunca le hice caso de probarlas en El Salvador y la vine a probar aquí en China. Sí, miren, incluso creo que ahí tiene la uña todavía. Mira, no la he probado, pero yo me la imagino algo así como con mucho nervio. Como que es una parte que tiene mucho nervio, pero no lo pensemos mucho, venga. Eso fue puya. Está como bien dura. Mira, la describiría como que se siente algo durísimo, como un nervio que no te puedes comer, pero alrededor de eso hay carne. Y eso sí está bastante bueno. Como que la pata tiene unos huesitos y esos huesitos, por más que los muerdas, creo que no te los puedes comer. Pero alrededor hay como una carnita, que es esta que se ve por aquí. Y pues esa sí está bastante buena. Creo que es el sazón que le han puesto. Tan buena. Vamos a darle un 8 de 10 a las patas de pollo. Y es que sí, miren, hemos llegado a otro puestecito y cada puestecito tiene sus cosas diferentes. Porque miren, por aquí me encontré yo otras patas de pollo. Por aquí me encontré una nariz de cerdo. Yo creo que esta voy a probar. Esta es la más exótica que he visto por aquí. Y miren, nunca he tenido la oportunidad de probar una. Por acá tenemos otras cositas que vendrían siendo como las tripas. Por acá igual tenemos un poquito de salchichas, tofu. Y tenemos por aquí la zona de los vegetales. Entonces prácticamente cada negocito como estos trae su comida. Casi todas son iguales, varían una que otra. Pero para estos antojitos nocturnos, incluso miren, aquí parece ser que tienen como cabezas de conejo también las que probamos. Uy, esto parecen ser dedos de algo. Esto sí no sé qué será, pero bueno, por ahí nosotros vamos a echar a la canastita esta nariz de cerdo y uno que otro vegetal. No vayan a pensar que te lo dan así crudo, vuelvo y repito. Por allá la señora está preparando todos los productos, te la cortan, vas, por allá vimos que te la cortan y te la dejan así bien rebanadita. Después lo ponen allá a la cocina y venga para adentro. Miren que este puestecito está diferente, tiene incluso hasta cabezas de pato. Qué rico, ¿eh? Bueno, chicos, miren, rapiditos, en cuestión de minutos, por ahí la muchacha, todo lo que escogimos, nos lo combinó, ¿va? Lo tenemos aquí con los vegetales, ya todo combinado, tanto así que ni siquiera sé cuál será la nariz del cerdo. Creo que esta va. Yo creo que esta sería. Venga, yo creo que es esta. Bueno, que tiene un saborcito fuerte, un poquito más difícil que masticar que el chicharrón convencional que uno prueba, pero no está nada mal. Vamos a darle un 7 de 10, el olor y el sabor es bastante fuertecito, pero no está malo. Bueno, por aquí igual Sofiguita creo que le va a dar la probadita, para que vean que no es mentira. Es exactamente este que tenemos por aquí, ¿eh? Venga. Pues no sabe mal, sabe a cerdo, normal, Si pero... compararlo con un sabor ya existente, más o menos como el chicharrón, ¿no? Sabe como a algo que en El Salvador le decimos fritada, que es como la parte de la piel del cerdo, algo así, a eso sabe. O también justo como a la orillita del chicharrón, a eso sabe. Bueno muchachos, miren, parece que nuestra aventura gastronómica llegó a su fin. Cuéntenme aquí en los comentarios cuál de todos estos platillos callejeros les ha gustado más, cuál les llamó la atención y cuál no les gustó. Yo los voy a estar leyendo. No olviden dejar su like, suscribirse y como siempre digo, nos vemos en la próxima.